Celebramos pues a la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegando a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el seminario, a los seminaristas, en algunos momentos de la formación, nos dan un curso de urbanidad. La urbanidad, ¿verdad?, es aquella educación que uno debe de tener, pues, para saber comportarse entre la gente. Cuando uno es invitado, por ejemplo, a una fiesta, en los cursos de urbanidad te enseñan a cómo comer, te enseñan a cómo comportarte en una mesa, te enseñan que hay un montón de cubiertos, ¿verdad?, en esas cenas muy elegantes, ¿verdad?, donde hay como 6 cubiertos de un lado, 6 cubiertos de otro. Que la gente que somos de rancho, ¿verdad?, que estamos acostumbrados solamente a comer con la tortilla sirve de servilleta, de cuchara, de todo, ¿no? Pero en esos círculos sociales hay un montón de cubiertos, cucharas grandes, cucharas chiquitas, unos trinches largotes, unos más chaparritos, ¿verdad?, unos cuchillos sin punta, unos con punta, salseritas, un montón de cosas que uno ni se entera. Cuando uno acaba esos cursos ya se olvidó para qué era la primera cuchara del lado izquierdo, ¿verdad? Todo tiene su sentido. Dentro de esto, ¿verdad?, en eso, cuando hay cenas muy elegantes, hay también un protocolo para indicar si te diste un receso mientras estás comiendo, ¿verdad? Pones los cuchillos de tal forma, el cuchillo con el tenedor de tal manera que tú le indicas al mesero, la persona todavía va a seguir comiendo, pero está descansando, ¿no? Puedes poner los cuchillos
Ya no me acuerdo estas cosas, esas cosas las malas aprendí no se me olvidaron, ¿verdad? Creo que el tenedor y el cuchillo paralelo quiere decir que ya terminaste. O si los pones de tal lado, inclinado a no sé qué lado, quiere decir que la comida no te gustó. Si los pones cruzados, tienen otro significado. Todo eso tiene su chiste, ¿verdad? Cosas que a uno se le olvida. Uno con la tortilla se entiende perfectamente. Nosotros no tenemos tanta complicación. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo también había ciertos protocolos. Y uno de los protocolos era que cuando se estaba a la mesa, igual, si la persona iba, por ejemplo, se levantaba de la mesa, pero iba a regresar, la persona, el trapo, la servilleta que tenía, la doblaba de tal forma, la ponía enfrente donde estaba comiendo, y eso indicaba a los servidores que la persona se había ido, pero iba a regresar, iba a volver. Cuando los apóstoles van corriendo del sepulcro y ven que todo está tirado en el suelo, ellos se dan cuenta de algo muy interesante: el sudario que cubría el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ese no está en el suelo. Los evangelios, cuando dan un detalle, nos tenemos que ir a meter a las escrituras y ver en su contexto qué quería decir ese detallito. Porque, por ejemplo, San Juan, en un momento, cuando nuestro Señor le va a lavar los pies a sus discípulos, dice que se amarra una toalla en la cintura. Tiene todo un significado. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, todos los lienzos que habían cubierto su cuerpo santísimo están tirados, pero el que cubría su rostro está doblado de forma especial y puesto encima del sepulcro. ¿Eso qué quiere decir? Ya no está en la tumba, no está, pero va a regresar. Está indicándole a sus discípulos, a sus apóstoles, que Él ha resucitado, pero va a regresar. Y hay un doble significado también. Nuestro Señor Jesucristo ofrece su sacrificio, que ya no va a consistir en un sacrificio de animales, de becerros, de borregos, de ovejas, sino va a consistir en su propio sacrificio. Él va a ser el sacerdote, Él va a ser la víctima y Él va a ser el altar. La palabra de Dios en hebreo lo dice, que nuestro Señor Jesucristo ha entrado en el santuario del cielo de una vez y para siempre a ofrecer el sacrificio. Nuestros hermanitos separados, ese texto nos lo restriegan en la cara para decirnos que ya no hay sentido del sacrificio, ya los sacrificios cesaron. Pero esto hay que entenderlo en su contexto. Y para eso tenemos que irnos a la liturgia judía para ver en qué consistía el sacrificio. El sacrificio consistía solamente en degollar el animal. El sacrificio consistía solamente en derramar la sangre del animal. Para la liturgia judía en el templo, el sacerdote en el día del Yom Kippur, en el día que ofrecía el sacrificio por todo el pueblo, el sacerdote se purificaba. Días de purificación, el sacerdote sacrificaba al animal, pero el sacrificio no consistía solamente en degollar y matar el animal, sino el ejercicio, el oficio del sacrificio consistía en que el sacerdote degollaba el animal, contenía la sangre en un bol, entraba al santuario, al santo de los santos, entraba con unas vestimentas adornadas, incluso con cascabeles para que se escuchara el sonido si el sacerdote todavía estaba vivo. Entraba el sacerdote amarrado con un lazo, porque había sacerdotes que ante el poder de Dios, ante su presencia, caían muertos. Y ellos no podían meterse al santo de los santos, sino que lo tenían que arrastrar. Lo sacaban arrastrando. Entonces, ¿en qué consistía el sacrificio? En degollar el animal, contener la sangre, meter la sangre al santo de los santos para ofrecerla a Yahvé. Es el único día en que el sacerdote podía pronunciar el nombre de Yahvé. Lo pronunciaba dentro del lugar santísimo.
Y cuando terminaba el sacrificio, cuando el sacerdote salía, cuando el pueblo veía que el sacerdote salía de la cortina del lugar santísimo, el pueblo daba gracias a Dios porque Dios los había perdonado. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo está dejando el sudario envuelto, nos está diciendo que Él se ha ido, que en ese momento de la resurrección ha resucitado, pero volverá. Pero también nos indica que Él se irá a seguir oficiando, porque su sacrificio no consiste solamente en el derramamiento de su sangre, sino que Él seguir ofreciendo el sacrificio. ¿En qué nos damos cuenta de eso? Que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, conserva una característica de la pasión. Dicen los evangelios que los que andaban con Él no lo reconocían. Oye, pues si anduvo tanto tiempo con ellos, pero cuando resucita no lo conocen. Porque ha resucitado, porque es un cuerpo glorioso, tiene características diferentes. Es Jesús, pero no lo reconocen. Los discípulos de Maús van caminando, van hablando con Él y no lo identifican, no lo conocen. ¿Por qué? Porque está glorificado. Entonces nuestro Señor Jesucristo va a conservar una característica de la pasión. ¿Y qué es lo que conserva el Señor? Sus llagas, las llagas de sus manos, las llagas de sus pies, las llagas de su costado. Pero ya no son esas llagas de la cruz, sino ya son unas llagas gloriosas, pero las conserva. No son cicatrices, son las heridas de la pasión, donde Tomás puede meter el dedo dentro de la llaga del costado donde le atravesaron con la lanza. Puede meter los dedos en las aberturas de las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo conserva los signos del sacrificio, porque va a entrar al santuario del cielo, del cual nos habla la carta a los Hebreos, a ofrecer el sacrificio. Por eso cuando la justa ira de Dios, cuando su divina justicia nos quiere, vamos a decirlo, destruir por nuestra infidelidad, por nuestros pecados, por nuestra mediocridad, por nuestra negligencia, por nuestra incredulidad, cuando la justicia divina nos quiere destruir, Cristo muestra sus manos. Cristo sigue mostrando sus llagas y le dice al Padre: por mis llagas, perdónalos. Él sigue ofreciendo ese sacrificio que nosotros actualizamos en el altar. De tal manera que, ¿qué nos dice esto? Que nuestro Señor Jesucristo regresará. Ustedes ya me han escuchado predicarlo en muchos momentos. Cristo regresará. Cristo vendrá de nuevo. ¿Sí? Cristo vendrá de nuevo. Y la iglesia tiene que estar preparada. Ahorita no sé si ustedes se han metido en YouTube, ¿verdad? Ahorita en YouTube ya la gente anda espantada, ¿verdad? Porque que el eclipse del 8 de abril va a pasar por 7 ciudades que se llaman Nínive, y la primera ciudad por la cual va a atravesar el eclipse se llama Jonás. Y entonces ustedes saben que fue Nínive, ¿verdad? Ese pueblo que Dios iba a destruir, y que le dijo a Jonás: ve y predícale, porque si no se convierten, si no se arrepienten, los voy a destruir. Y Satanás fue y predicó, y esa gente se convirtió, y Dios no destruyó Nínive. Es interesante que ahorita los astrónomos y hasta los astrólogos y todo el mundo está diciendo algo va a pasar. Según dicen, ¿verdad? En las noticias en Texas están diciendo que guarden agua, que le echen gasolina al carro, y ya la gente anda alarmada, ¿verdad? ¿Y por qué se alarma? ¿Y por qué nos alarmamos? ¿Verdad? ¿A qué le tenemos miedo? Dice el dicho que el que nada debe, nada teme. ¿Sí? ¿Cuándo nos da miedito? Cuando no estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Cuando la conciencia no está tranquila, cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Cristo nuestro Señor regresará, pero ya no regresará como la primera vez. Esto se dejó de predicar por años, y por eso la iglesia se está hundiendo, ¿sí?
Esto se ha dejado de predicar por años y ya los católicos no tienen temor, no tienen tampoco miedo. Esto se dejó de predicar y le empezamos los católicos a decir a los evangélicos que están locos porque ellos predican la segunda venida. Pues si es que eso nosotros lo decimos todos los domingos en misa. Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Qué hacemos en cada momento que nosotros decimos Maranatá? Estamos diciendo ven Señor Jesús. ¿Qué decimos en el credo todos los domingos? Que nuestro Señor Jesucristo vendrá de nuevo con gloria. ¿A qué? A juzgar a vivos y muertos. Por eso el cristiano que está preparado, el cristiano que está luchando, el cristiano que no se da por vencido, el cristiano que no deja de confesarse, el cristiano que no deja venir a la Santa Misa, está perseverando, está luchando, que ese no tiene miedo. ¿Quién tiene miedo? El católico que viene nada más cada miércoles de ceniza, cada que hay quinceañera, cada que hay un muerto, ¿verdad? Ese tiene miedito cuando empieza a ver esas cositas en YouTube. ¿Sí? Por culpa de los sacerdotes, por haber dejado de predicar eso, la gente se llenó de superstición. Porque a falta de la predicación de la escatología, por no predicar la segunda venida, por no predicar sobre el purgatorio, por no predicar sobre el infierno, la gente está feliz de la vida, sabiendo que están viviendo en una bomba de tiempo, ¿verdad? Dice el santo cura de Ars, en su sermón sobre el fin del mundo, se lo recomiendo, está buenísimo, que si mis familiares le dan miedo, con el santo cura de Ars se van a poner a llorar, ¿verdad? Dice que él describe el horror de cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Lo describe de una forma terrible. Y es que así será. ¿Sí? Es que así será. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya no viene como manso corderito. Ya no viene de nuevo a morir. Ya no viene a derramar su sangre. Él ya la derramó. Y viene a la venganza. ¿Sí? Viene a hacer justicia para todos aquellos que se burlaron de su sacrificio, como los que se están burlando hoy. ¿Sí? Si algunos saben lo que de forma nacional se ha instituido hoy como una burla en el día en que los cristianos celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Estados Unidos hoy se estableció una celebración que se la voy a dejar de tarea quién la instituyó y de qué se trata, para hacer una burla de lo que nosotros celebramos como cristianos, como católicos. Entonces el Señor vendrá a hacer justicia. Dice la palabra de Dios que en aquel día terrible, aquellos que sean de la izquierda van a pedir a las montañas, por favor, cúbranos para no ver este horror, cúbranos, van a querer morir, pero no se va a poder. ¿Sí? De tal manera que hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos debemos de alegrar, pero también nos debemos de preparar. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá. Y dice su palabra que vendrá como ladrón por la noche. Y su palabra dice, estén como aquel empleado que está siempre al pendiente. Ojalá y ese empleado cuando su dueño regrese, su amo regrese, lo encuentre trabajando. Yo les aseguro que lo hará sentar a la mesa y se pondrá a comer con él. El Señor en muchos momentos nos explica de lo que significa estar en vela. Velen. ¿Sí? El ejemplo de las vírgenes prudentes, que por no estar preparadas se salen y cuando llega el Señor, ellas están afuera. ¿Les permite entrar el Señor? No, se quedan afuera. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Queridos hijos, Cristo resucitó. Cristo ha resucitado. En griego, la iglesia griega, ¿verdad? Ahorita en estos días dicen Christos anesti y todo el mundo contesta Aletos anesti. Cristo ha resucitado, verdaderamente resucitado. Nos alegramos. Cristo resucita, Cristo asciende, pero Cristo vendrá. Y vendrá con gloria al juicio final. Estemos preparados, porque no sabe ni nadie ni el día ni la hora. Quien quite, a lo mejor esto del eclipse trae algo de cierto, ¿verdad? Quién sabe, ahí ustedes se los dejo de tarea, ¿verdad? Tal vez eso nos ayude para prepararnos, ¿verdad?
de venir a la confesión o de perdida estar arrepentido con un deseo de confesarnos. Si no, bueno, pidámosle a Dios nos conceda la gracia de esta continua preparación y alegrémonos porque Cristo con su resurrección ha pagado nuestra deuda y a nosotros nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.